Hay muchísimos métodos de productividad, pero les voy a decir cuáles son los que realmente funcionan. Hoy vamos a rankear en el Tier Maker 12 técnicas de productividad o tips que se usan normalmente para ser más productivos, según mi opinión, obviamente. Yo los definí en 5 grandes categorías que vendrían a ser la tier list, por así decirlo. En el número 1, que es la mejor de todas, vendría a ser las de te cambian la vida, ¿ok? Ahí están las técnicas o diferentes cosas que realmente para mí fueron un antes y un después. En segundo lugar, tenemos las super productivas, que son cosas que yo les recomiendo que prueben, que no se lo salten porque realmente son cosas que potencian bastante. En tercer lugar tenemos las productivísimas, que vendrían a ser estas que la verdad que están por encima del promedio de las diferentes técnicas que hay. Después están las productivas, que son las que agregan valor pero en lo justo, y las que la verdad que yo no recomiendo. Para comenzar, vamos a arrancar una técnica bastante conocida que es la técnica Pomodoro. ¿En qué consiste esta técnica? En hacer 25 minutos de trabajo por 5 de break y cada cierto tiempo un break más largo. Esto funciona sobre todo para si tenés te cuesta mucho concentrarte o estás iniciando, está buena esta metodología. Yo la verdad que la pongo como productiva porque en realidad yo creo que si esos breaks te cortan no es tan útil porque como que tendés a buscar también llegar al break y no tanto a hacer en el momento lo que necesitas. Me funcionó en su momento, sobre todo para estudiar, pero hoy en día productiva. En segundo lugar está la técnica de Deep Work, del libro que lo súper recomiendo. Si quieren lo usamos después en el Book Club para recomendarlo. Lo que dice esta técnica es poner un bloque grande de tiempo para poder concentrarse al máximo, bloquear los teléfonos, todo. Esta la pondría en productivísima porque si bien está buena y se pueden generar un montón de cosas, depende mucho del rubro en el que estés, el tipo de trabajo, los horarios que manejes. Está bueno hacer lugar para eso, pero no lo veo como tan viable y a lo mejor complica más de lo que soluciona en ocasiones. La que sigue es anclajes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a entrenar a nuestra mente para que entienda que cuando hago cierta cosa, tiene que hacer cierta cosa, por así decirlo. Por ejemplo, yo me pongo la música de lo-fi para cuando tengo que estar concentrada, sobre todo, y pongo esa música. O uso la música de Interstellar, como les dije antes, cuando tengo que sacar muchas cosas y estar como súper así pila y activa, y uso esas dos. Entonces mi cerebro ya se condiciona a que si yo hago eso, o el ambiente que pongo es ese, me ayuda a poder entenderlo. La verdad que esta entra en el top de súper productiva porque yo siento que lo vas entrenando, no cuesta mucho y la relación costo-ganancia, por así decirlo, es bastante buena. La siguiente técnica es time blocking. ¿En qué consiste esto? En adaptar nuestra agenda y nuestro calendario y bloquear espacios de trabajo súper claros para cada cosa que necesitemos. Lo que dice es ocupa tu agenda vos antes de que la ocupe otra persona. Entonces esa es un poco la idea. Para mí esta entra en productivísima. No es algo que te va a cambiar un montón, pero para mí si no estás iniciando, la verdad que es bastante importante que lo empiecen a hacer. La siguiente técnica de productividad es el batching. ¿Qué significa esto? Significa juntar varias tareas de método similar y hacerlas todas en un momento en concreto. Si yo agarro y tengo que delegar varias tareas o hacer seguimiento a varias tareas que delegué, el batching vendría a decir no vayas haciendo así por partes, sino junta un momento y agarrá y escribile a todos los que les tengas que escribir. Entonces ahorrás mucho más tiempo y tenés que poner tu cabeza en modo comunicación una sola vez y no tantas veces o constantemente cortado. Otro ejemplo de esto es cuando tengo que agarrar y dar correcciones o dar feedbacks. En ese momento también junto varias cosas y en X momento del día agarro y respondo todo eso. Entonces son maneras de no perder la concentración y poder priorizar el deep work o ciertas tareas. Entonces ayuda un montón. La verdad que esta yo la pongo en súper productiva, entra en mis tops. E incluso en mi gestor de tareas yo uso el batching como uno de los elementos para poder filtrar por X cosa y en base a eso voy organizándome. Después si quieren les muestro mi gestor de tareas porque está muy bueno. La siguiente técnica es la vieja y clásica to-do list o lista de cosas para hacer. Está buena si estás arrancando, pero es demasiado básica. Incluso yo la pondría en pero por el hecho de que no está priorizada, no está por deadline, entonces está en el mismo lugar lo que tenés que sacar para allá que lo que tenés que sacar para dentro de 2 meses. Entonces la verdad que no la veo como muy útil. Hay versiones mucho mejores de esta lista que pueden usar. La siguiente técnica es time tracker. Traquear nuestro tiempo y entender en qué se va. Esta técnica para mí entra en productiva porque no es como algo que te va a cambiar un montón como el nivel de productividad, pero sí sirve mucho porque realmente te permite ver en qué se te va tu tiempo. Entonces, si la usas solo para traquear, no es tan útil. Ahora, si después haces un análisis, puede entrar hasta en el top de cosas que te cambian la vida. Como siguiente técnica está la regla de los 2 minutos. Esta regla dice que si algo te lleva menos de 2 minutos, lo hagas en el momento y te lo saques de encima. Para mí esta entra en ¿Pero por qué? Porque si te dicen eso, básicamente es como que sí, lo haces en el momento y te lo sacas de encima, pero quizás dejaste de hacer algo en lo que estabas concentrado y demás. Esta me parece que te quita el deep work o te quita la concentración, los anclajes y demás. No la recomiendo. Está bueno que si no están haciendo algo concentrado lo hagan, pero no tiene que ser una regla. La siguiente es, esta sí entra en te cambia la vida para mí, las automatizaciones.
Automatizar por el hecho de que para mí es el nivel máximo de productividad, porque estás haciendo que una máquina haga cosas por vos o te ahorre tiempo. ¿Y qué pasa con esto? Para mí muchas veces es como que no se ve tanto o no se usa en el día a día, y hoy en día está en la palma de la mano con herramientas como Zapier o cosas por el estilo, que puse en mi ranking de apps. Les dejo acá el video para que lo puedan revisar. Te permite hacer de todo y poder organizar que tu tiempo se potencie, porque tu tiempo es finito. Entonces te cambia la vida poder hacer más cosas mientras que estás, no sé, durmiendo o ahorrándote tareas rutinarias que te interrumpen. La técnica que sigue, se las comenté en el video de Hacks de Time Management, que les dejo acá para que lo puedan ver, el highlight. El highlight, según Jake Knapp en el libro de Make Time, es esta técnica o esta gran tarea que tenés que hacer en el día, que si la lográs, fue un día ganado. ¿Por qué me gusta y por qué entra en categoría te cambia la vida? Porque realmente te da esa sensación de logro en el día a día, y además es como que es un punto medio entre el corto plazo del día a día y lo estratégico. Entonces me parece como súper interesante para trabajarlo. Como próxima técnica está la matriz de Eisenhower. Para mí está entre en súper productiva, está entre las tops. ¿Pero por qué? Porque es la primera vez que la mayoría de las personas se replantean si algo es importante o no, si es urgente o no, que ese ya es un ejercicio excelente. Esta matriz, que se les muestro acá, consiste básicamente en cuáles son como las cosas importantes, cuáles las urgentes, cuáles las importantes urgentes, y así sucesivamente. Y la clave de esto es que te dice, identifica y primero hace las que son importantes, sobre todo, antes que las urgentes. O sea, si las urgentes sí, pero antes de pasar a otras no importantes urgentes, parate 2 segundos y entendés si es importante o no, básicamente. Y por último, pero no menos importante, está la ley de Parkinson, que vendría a ser una ley que dice que las personas le asignan a una tarea el tiempo que destinan. Por ejemplo, si yo tengo un mes para hacer un trabajo práctico, me va a llevar un mes. Si yo tengo una noche para hacer un trabajo práctico, me va a llevar una noche. Levanten la mano quienes están de acuerdo. Básicamente le asignamos a la tarea el tiempo que tenemos disponible, por así decirlo. Entonces, esta ley dice, pongamos deadlines medio fantasiosos para poder realmente ir avanzando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi tesis y le pongo una reunión a mi ayudante de tesis, para esa reunión voy a tener que llevar avances. Entonces me pongo yo un deadline que antes no tenía para poder ir avanzando. Esta entra en la categoría de productivísima. Para mí la verdad que es súper útil, pero requiere fuerza de voluntad de empezar a aplicarla. Así que bueno, si quieren que amplíe alguna de las técnicas y les cuente cómo utilizarla en el día a día y demás, lo pueden dejar en los comentarios y espero que les haya gustado. Nos vemos.